Las autoridades estadounidenses se prepararon para un tiroteo en el juicio de El Chapo Guzmán. El juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, que comenzó a inicios de noviembre, está por llegar a su fin. Este lunes el jurado comenzó su segunda semana de deliberaciones para llegar a un veredicto. Sin embargo, las medidas de seguridad no se han relajado en la corte de la Sala 8D del octavo piso de la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. Los oficiales encargados de salvaguardar la seguridad en la corte están preparados para el peor escenario, incluso un tiroteo dentro de la sala. Funcionarios de la corte revelaron que los alguaciles realizaron simulacros de participación obligatoria de un ataque con armas de fuego. Pidieron a algunos de los empleados que simularan estar heridos. Los ejercicios se realizaron la semana previa a la selección del jurado en otoño. Entre los objetivos de los uniformados estaban determinar cuánto tiempo tardarían en desactivar al atacante. Nunca vi algo así, dijo a TMZ un empleado de la corte que lleva años trabajando en el lugar, donde se han realizado juicios complejos y de alto perfil criminal. Los oficiales pidieron a los participantes en los simulacros que realizaran el intento de repeler la agresión y de resguardarse. El despliegue de seguridad con el que llega el Chapo a la corte y las altas medidas de confinamiento en las que se encuentra recluido dan testimonio del nivel de alerta con el que están operando los oficiales en el juicio. Para trasladar al ex líder del cártel de Sinaloa de la prisión a la corte del juez Brian Cogan, la policía cierra el tránsito por las avenidas por las que pasa. Sus abogados tienen el contacto mínimo con él y su esposa Emma Coronel. No se ha podido comunicar con él personalmente. Las medidas de seguridad para seleccionar y proteger al jurado son igualmente extremas. Los 12 miembros del jurado son anónimos, incluso para el juez, que solo los reconoce por números. Todos los días son recogidos por alguaciles cerca o en sus casas y son regresados igualmente. Los artistas de la corte no pueden hacer recreaciones de sus rostros. Durante la primera semana de deliberaciones, los miembros del jurado se encerraron en una sala especial donde de forma esporádica enviaban notas al juez para pedir evidencias y testimonios. Trabajaron de 9:30 a 4:30 de la tarde. El Chapo Guzmán está acusado de 10 cargos graves, incluido el de encabezar a una empresa criminal de alcance internacional. Testimonios presentados durante la exposición del gobierno relataron el poder corruptor del cártel que comandaba el Chapo. Sus 2 escapes de prisión en México pusieron en alerta máxima a los oficiales estadounidenses. Guzmán Loera enfrenta una posible sentencia de cadena perpetua en caso de ser hallado culpable. Se inicia segunda semana de deliberaciones en el juicio contra el Chapo Guzmán. Las 8 mujeres y 4 hombres que forman el jurado se reúnen, luego de 3 días de descanso, para considerar el testimonio del colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía Chupeta, que fue líder del cártel del Norte del Valle en su país. Nueva York. El jurado que evalúa la evidencia del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera reanuda este lunes sus deliberaciones, por 5º día, con miras a lograr un veredicto en el más importante caso por narcotráfico que se ha celebrado en Estados Unidos. Powered by Rubicon Project. Las 8 mujeres y 4 hombres que lo conforman se reúnen, luego de 3 días de descanso, para considerar el testimonio del colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía Chupeta, que fue líder del cártel del Norte del Valle en su país. Ramírez Abadía fue el principal abastecedor de cocaína al cártel de Sinaloa, del que según la Fiscalía Guzmán Loera era uno de sus líderes entre 1990 y 2007, cuando fue arrestado en Brasil y luego extraditado a Estados Unidos. Los miembros del jurado pidieron el pasado jueves al juez Brian Cogan, que preside este caso, revisar parte del testimonio de Chupeta, quien apodó a Guzmán Loera el Rápido, por la forma en que traficaba su cocaína desde Colombia a Estados Unidos a comienzos de su relación comercial. El jurado quiere revisar lo relacionado con los envíos de droga que hizo al cártel de Sinaloa entre el 2003 y 2005, a los que llamó a Anitas para evitar que las autoridades descubrieran que se trataba de cargamentos de drogas y interceptaban llamadas telefónicas. También pidieron revisar la parte del testimonio relacionado con el libro de contabilidad que el colombiano mantenía sobre todos los envíos de droga que hizo al cártel de Sinaloa.
En dicho libro registró además los asesinatos de unas 150 personas, entre ellas una que él mismo ejecutó, porque representaban peligro para él o la organización que dirigía. El Chapo Guzmán enfrentó un juicio en la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, por 10 cargos relacionados con el narcotráfico, el principal el de mantener una empresa criminal continua, por los que podría ser condenado a cadena perpetua. El juicio, que se extendió durante 3 meses, se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, entre ellas la de ser el único proceso judicial que se celebraba en el 8º piso del tribunal, además de un contingente de agentes de seguridad y miembros de la unidad canina dentro y fuera de la corte. El jurado escuchó 56 testimonios, de los cuales 14 fueron cooperantes del gobierno estadounidense, entre ellos Ramírez Abadía, sin duda el más impactante, tanto por su rostro desfigurado por cirugías plásticas para evitar ser reconocido por las autoridades, como por la frialdad con que habló de los asesinatos. Los testigos, encarcelados en Estados Unidos y que esperan una reducción de sentencia por su cooperación, eran socios del Chapo, como Chupeta, o empleados muy cercanos como Damaso Alonso, Jesús el Rey Zambada y su sobrino Vicentillo Zambada, cuyos declaraciones ya revisó el jurado durante los primeros 4 días de deliberaciones. Durante los años al frente del Cártel Norte del Valle, Chupeta exportó unas 400.000 toneladas de droga a Estados Unidos, la mayoría con el cartel mexicano, para lo que se sirvieron de diversos medios de transporte como túneles, lanchas rápidas, embarcaciones de pesca y hasta latas de jalapeños. Al jurado de este caso también le rodean estrictas medidas de seguridad, que incluyen la prohibición de divulgar sus nombres, dónde viven o trabajan, y ser escoltados diariamente desde su casa a la corte por alguaciles federales. Este proceso ha provocado la presencia de una multitud de periodistas y curiosos y una gran expectativa por el desenlace del caso. Estas son las claves de lo fue un juicio que en muchos aspectos se asemeja a lo narrado en las series de Netflix. Cargos. La Fiscalía imputa al capo mexicano 10 cargos, aunque el principal es el de participación continuada en una empresa criminal, que contiene a su vez los otros 9, y que lo acusa de haber exportado desde el 2003 a Estados Unidos toneladas de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas. De acuerdo con los datos que manejan las autoridades, como resultado de dicha empresa, el Chapo habría obtenido una fortuna de más de 14.000 millones de dólares. Con las evidencias presentadas en el juicio por 56 testigos traídos por la Fiscalía, con 14 cooperantes relacionados con el Chapo Guzmán, el gobierno de Estados Unidos pretende confirmar también delitos relacionados con la posesión y uso de armas de fuego, así como la conspiración para el blanqueo de dinero. De todos estos delitos el acusado se declara no culpable. El Chapo Guzmán. Brian Coughan, el juez la Corte Federal de Nueva York donde se juzga a El Chapo. AP. Penas y jurado. El primer cargo de los que se imputa al mexicano conlleva la cadena perpetua, de ser declarado culpable de manera unánime por los 12 miembros del jurado. La identidad de los miembros del jurado popular, 7 hombres y 5 mujeres, que comenzarán a deliberar el lunes, ha sido mantenida en secreto por razones de seguridad, debido al miedo a que los socios de El Chapo puedan vengarse por la decisión que tomen. La decisión fue adoptada por el juez Brian Coughan, encargado del caso, que ordenó a la policía que escoltaran a los miembros del tribunal desde y hasta sus domicilios. Los miembros del jurado atendieron los testimonios de los testigos durante los 3 meses del proceso, aunque, en alguna ocasión, los extensos interrogatorios así como su excesivo detalle motivaron que alguno de ellos estuviera a punto de quedarse dormido. Prisión. De acuerdo con fuentes del caso, el juez Coughan podría contemplar la posibilidad de enviar a El Chapo, en caso de ser condenado, a la prisión federal del estado de Colorado, la más segura del país, situada en medio del desierto. Durante su juicio estuvo en un penal de máxima seguridad de Manhattan. Testigos. De los 56 testigos que desfilaron ante el jurado, 14 eran antiguos colaboradores o socios de El Chapo, encarcelados en Estados Unidos, bien porque fueron detenidos en el país, bien porque fueron extraditados a territorio estadounidense.
Entre quienes testificaron, pasaron algunas de las personas más cercanas al capo, manos derechas como Vicentillo Zambada, hijo de Ismael El Mayo Zambada, CEO líder del cártel del Sinaloa, o un antiguo colaborador llamado Damaso López. También colaboraron con la Fiscalía antiguos secretarios de El Chapo, como los hermanos Jorge y Alex Cifuentes. Este último aseguró que pagó un soborno de $100 millones al exmandatario de México, Enrique Peña Nieto, lo que habría ocurrido 2 meses antes de que jurara como presidente, en el 2012. No faltaron los relatos de las huidas de El Chapo de las prisiones de Puente Grande y el Altiplano, ambas en México, así como el transporte de cocaína en latas de jalapeños. El Chapo llegó a pensar en traficar con un submarino. Vicentillo contó cómo el Chapo le narró su huida a bordo de un carro de lavandería del primer presidio, cuando un trabajador de la prisión llamado Chito le escondió bajo mantas y sábanas, y Guzmán contaba las puertas escuchando los ruidos que hacían. Por otro lado, López explicó la huida a través de un túnel de la cárcel del Altiplano en el 2015, cuando el capo ordenó la construcción de dicho pasadizo para que pudiera huir del correccional. También se desveló el encargo de asesinatos de competidores y socios desleales, incluso torturas, lo que en cualquier caso no forma parte de los cargos al ser juzgado en tierra estadounidense. Fiscalía. En su alegato final, la Fiscalía insistió en la montaña de evidencias que probaban la culpabilidad de El Chapo. No solo los testimonios de los cooperantes, sino también los especialistas de las diferentes agencias de seguridad que participaron en las capturas del capo o en las investigaciones. Explicó al jurado que lo importante del proceso contra El Chapo no es demostrar si este era el máximo líder del cártel de Sinaloa, sino catalogarlo como un jefe, organizador, supervisor u otra posición de esa organización para condenarlo por narcotráfico. Defensa. La defensa resumió su postura final atacando la veracidad de los testigos cooperantes, todos ellos mentirosos y criminales, por lo que apela a la duda razonable para no condenar. Los defensores pidieron al jurado que se aferren a sus dudas y declaren a Guzmán no culpable ya que, de acuerdo con su criterio, no ha quedado demostrado que El Chapo fuera el líder del cártel. Durante todo el juicio la defensa defendió que el liderazgo del cártel fue de El Mayo Zambada y que El Chapo no es otra cosa que un chivo expiatorio mientras Zambada sigue libre. Familia. La joven esposa del capo, Emma Coronel, apenas faltó 4 días a las múltiples sesiones del juicio contra su marido, 32 años mayor que ella, acudiendo acompañada en alguna ocasión de sus gemelas. Coronel tuvo que afrontar la lectura de conversaciones y cartas de amor que Guzmán mandaba a sus amantes, incluso a la testifical de una de ellas, Lucero Sánchez, la chapodiputada, que aseguró que la relación que mantuvo con el Chapo entre 2011 y 2013 fue de pareja. El viernes publicó una emotiva carta en sus redes sociales pocas horas después de haber concluido el juicio contra su marido en la que reitera su amor por él, siempre contará con